En esta semana, a los dos ataques de anarquistas, uno en el monumento a Ramón Falcón en el cementerio de la Recoleta, el otro a la casa del juez Bonadío, se sumaron ayer dos detenciones de personas presuntamente vinculadas al Hezbollah, el Partido de Dios del Líbano, un partido que tiene un brazo político y un brazo armado, y los detalles los conoce muy bien Inés Capdevila. ¿Cómo estás, Inés? Hola, Juan, ¿cómo estás? Bien. Bueno, esto es a partir de informes de inteligencia de la comunidad judía de la DAIA, que proveyó de estos datos, de las supuestas vinculaciones de estos dos hermanos de Flores, ¿sí?, con Hezbollah. ¿Qué es Hezbollah? Que nosotros por ahí lo escuchamos medio distante y creemos que es un grupo terrorista, tiene conexiones terroristas, actúa como grupo terrorista, pero como vos bien decías, en su lugar de origen en el Líbano es un partido político poderosísimo, que a su vez tiene un brazo armado. Brazo armado que llega a Siria y a otros países árabes y que le dio muchísimo poder e influencia en Medio Oriente a este partido, que lo dirige este personaje que lo tenemos acá, es un poco el secretario general y el líder espiritual, sí, Hassan Nasrallah. ¿Por qué Hezbollah se lo escucha tanto en Argentina, Juan? ¿Por qué? Porque según la justicia tiene vínculos con los dos atentados de los que fue blanco la Argentina y la comunidad judía argentina en los últimos 20 años. Sí. El de la Embajada de Israel en el 92 y el de Lamia en el 94. Habría supuestas vinculaciones. Por eso también Hezbollah está tan cercano al oído nuestro. Esas vinculaciones en algún momento, según Israel, son bien certeras. El ministro de Defensa, hace poco, los vinculó directamente, el ministro de Defensa de Israel. Y Hezbollah tendría también, según Israel, una base de operaciones muy fuerte en la Triple Frontera. Sí, hace rato que se denuncia esa posibilidad. Exactamente. Sí. En septiembre de este año detuvieron a un hombre llamado Asad Ahmad Barakat. Un hombre que pertenece al denominado Clan Barakat, que es una familia obviamente de origen libanés. El padre de los hermanos vino allá por los 70 a la Argentina. En realidad fue a Paraguay primero, donde nacieron sus hijos. Y esos chicos y ese señor manejan un negocio negro de lavado de dinero, de tráfico de drogas y tráfico de armas millonario. De esos recursos, muchos llegan al Líbano para financiar a Hezbollah. Hezbollah es una estructura... ¿Actualmente de esto? Esto es, según la justicia, sí, es actualmente. Exactamente, sí. Según la justicia, ellos giran o han girado en los últimos años varios millones de dólares para financiar a Hezbollah. Al punto de que Nasrallah en algún momento mandó una carta de agradecimiento a un socio de este personaje, Asad Barakat. Esa sería la presencia de Hezbollah en Triple Frontera. Que la Triple Frontera es como una gran caja de Pandora, sí, claro, ¿no? Donde se mezclan los grupos terroristas con grupos de narcotraficantes. Está también la influencia de los dos grandes grupos de narcos de Brasil, poderosísimos, que manejan la violencia urbana de Brasil, que son Comando Vermelho y Primer Comando Capital. Ambos nacidos de grandes ciudades brasileñas que fueron extendiendo sus brazos a la Triple Frontera. Un lugar que habitualmente la seguridad era laxa y ahí fue creciendo todo este germen de traficantes y terroristas. Esa sería la presencia o la base de Hezbollah. Ahora, si vas a Medio Oriente, tiene otra imagen Hezbollah. En Líbano es un partido político con sus representantes en el Parlamento, y de hecho fue parte del último gobierno. Ahora hay como una especie de parate político en Líbano porque no logran ponerse de acuerdo, hay una especie de crisis política permanente. Pero Hezbollah tiene muchísima llegada, muchísimo apoyo de las clases más bajas del Líbano, donde también la religión es un bastión importante. Y ahí hay otra guerra en marcha, es la guerra entre chiitas y sunitas. Sí. Y ahí te explica otro lazo de Hezbollah. Hezbollah se dice muchas veces que es parte de los brazos armados del régimen de los ayatolas en Irán. Sí. Irán también, un presunto implicado en el atentado contra el Lamia. Exacto. Bien. Hezbollah, además de recibir entrenamiento y dinero de Irán supuestamente, hoy, junto con Irán, es la fuerza de choque de Bashar al-Assad en Siria. Entonces, Juan, tenemos una organización que empezó como una organización religioso-política. Sí.
A fines de los 80. Exactamente. Recordemos que el Líbano es un país devastado por las crisis, por la guerra civil, allá también en los 80 creo que vos estuviste, no sé si en los 80, pero... 94 estuve, sí. Bien, la ocupación entrevisté a un hombre israelí. del líder Hezbollah. Ah, ¿sí? Es una situación muy particular, nos llevaron a un lugar, no nos dejaron salir, trajeron Clásico. a este líder, se lo llevaron y tuvimos que esperar una hora para irnos rodeados de gente con ametralladoras. Bastante Esa fue atemorizante. la condición de la entrevista en Beirut. Sí, ese era el ambiente que se vivía en Beirut en esa época, un ambiente bastante belicoso y muy incierto. Bien, en ese ambiente germinó Hezbollah y logró un montón de poder hasta llegar al Parlamento. Su poder militar hoy fundamentalmente no viene de su presencia militar en el Líbano, porque básicamente lo que hizo Hezbollah fue lograr su poder militar en la lucha con Israel. Bien, Israel ya salió del Líbano, eso fue en 2006. Ahora, ¿dónde está? En Siria. Se supone que hay 7.000 soldados de Hezbollah combatiendo bajo las órdenes de Bashar al-Assad. Entonces tenemos varios países acá involucrados, Juan. El Líbano, Irán, Siria y algunos supuestos nexos con la Argentina. Lo de esta semana, lo de ayer, las detenciones de ayer, hoy salió la comunidad islámica en la Argentina a decir que era muy improbable que estos chicos tuviesen lazos con la organización terrorista. Las fuerzas de seguridad y de inteligencia también ven un poco dudoso el lazo, creen que pueden haber tenido algún contacto, pero no los toman como soldados efectivos de Hezbollah, sobre todo por la antigüedad del arsenal que tenían en su casa. Claro. En su momento este líder de Hezbollah que me entrevisté decía que ellos nunca realizaban ningún ataque fuera de Oriente Medio. En relación, la pregunta era por la embajada y la AMIA. Y negó rotundamente, decía, nosotros actuamos solo en Medio Oriente. Pero bueno, para Israel, ellos tienen participación en el atentado, en la embajada fundamentalmente. De hecho, alguna vez el embajador de Israel en Argentina dijo que Israel se ocupó de ajusticiar a quienes cometieron el atentado. Bueno, no me acuerdo del nombre de pila, pero era un supuesto miembro, era el hombre que fabricaba las bombas de Hezbollah, digamos, el cerebro de armas, que fue asesinado, no recuerdo, me parece que en Siria, en Damasco, hace una década aproximadamente, en una situación muy confusa. Sí, es una táctica que suele aplicar el Mossad o los otros servicios secretos de las fuerzas israelíes de ajusticiar, exactamente, porque lo vinculaban a este personaje con el atentado en la AMIA, fundamentalmente. Y detrás de eso, Irán, por supuesto. Y han cometido una cantidad enorme de atentados suicidas, que filmaban y ponían al aire en los canales de Beirut. Uno podía ver en la televisión cómo simulaban con chalecos o como fuera. Ahora, estos dos personas detenidas, el vínculo que pueden llegar a tener, ¿tiene que ver con una llegada al país por el G20? Bueno, eso, clima raro claro, que hay ahora? Es un clima raro y yo te diría, Juan, que es de esperar que este clima raro persista hasta un poco después del G20, hasta el fin de semana en que termina la cumbre de los 20 líderes más importantes del mundo. ¿Y por qué? Es un poco lo que sucede en todas las cumbres del G20. En los días anticipatorios, todas las organizaciones que van llegando al país sede pugnan un poco por hacerse ver. Estos pequeños atentados de los anarquistas, esta supuesta aparición de los dos chicos de Hezbollah, la detención, y esto tal vez sea más importante, la detención de 2 personas la semana pasada con supuestos vínculos con grupos colombianos que buscaban atentar. Eso fue un poco el meollo del cortocircuito con la embajada británica. Claro, ¿te acordás? Que anunció que podía haber un atentado. Bueno, ahí también hay una pista de supuesta violencia, de supuesta voluntad de atacar durante lo que va a ser el fin de semana más visible hacia el mundo de la historia argentina. Sí, efectivamente. Nunca en la historia va a haber habido semejante operativo de seguridad. Nunca la ciudad, estos líderes juntos. Buenos Aires nunca va a haber estado sitiada como va a estar probablemente la noche del miércoles 28 a la tarde del domingo 2. Jamás. No es solo una cuestión de tránsito interrumpido y una seguridad que nunca vamos a haber visto. Es también que la ciudad, el Ministerio de Seguridad, se preparan
para una serie de manifestaciones que no van a ser en los lugares de siempre, Juan, porque eso va a estar bajo resguardo. El Congreso, la Plaza de Mayo, el Obelisco, eso van a estar completamente blindados. Sí, ¿y a dónde van a ir? Bueno, esperan problemas en todos los barrios más alejados del centro. Entonces es por eso que la seguridad no va a ser solo la que veamos. Claro. Va a ser la que no veamos. Esa va a ser la imprescindible, que va a estar compuesta de probablemente células de seguridad dispuestas a accionar en el caso de que estos movimientos, que se calcula que va a haber unos 33 actos, es lo que espera el gobierno, con unas 65 organizaciones locales y unas 30 y algo extranjeras. 100 organizaciones. Ahora, ¿de repudio a quién? ¿A Trump, a Putin, al premier de China, se mezclan un montón de intereses. ¿A Merkel, a quién? La verdad que se mezclan todos. un montón de intereses. Tenés los anarquistas, tenés los movimientos de izquierda que no son anarquistas, tenés se espera también la llegada de algunos integrantes de Black Bloc, que es el grupo más violento de la embestida anticapitalista en las cumbres. Pero básicamente lo que ellos dicen es anticapitalismo, antiglobalización. Es un mensaje que es muy ambiguo, es etéreo, es un slogan, Juan, nada más. Pero sí hay una voluntad de movilización y de violencia. Pero no todos los que se movilicen van a ser violentos. Entonces el gobierno está tratando de hacer un trabajo muy minucioso para identificar a aquellos personajes que llegan expresamente para ser disruptores de la calma, para generar incidentes. Bien, esos incidentes los esperan, lo que te comentaba recién, en los barrios, un poco en la periferia. Pero ahí Entonces, estamos la gente común, los ciudadanos de a pie, efectivamente. y que en un barrio van a hacer una manifestación. Exactamente, sí. Pero solo una manifestación. Y lo que pasa es que las manifestaciones tienen un modus operandi muy particular. Las manifestaciones por ejemplo, lo que sucedió en Hamburgo el año pasado, que fue la guerra civil. Todas las autoridades alemanas y las fuerzas de seguridad hablaban de una guerra civil en las calles de Hamburgo. O sea, y Hamburgo es muy simbólica porque es la casa de Merkel, básicamente. Bueno, lo que sucedió ahí, a pesar de los 20.000 policías desplegados de toda Alemania, llegados de toda Alemania, fue caos absoluto. En las afueras, lejos de la sede, 2 o 3 kilómetros más allá. Pero eso implicó que los barrios tuvieron absolutamente, algunos barrios en particular, algunos muy turísticos, destruidos. Saqueos, incendios, autos destruidos, 200 y algo de policías heridos, 600 de vecinos heridos. Fue absolutamente caótico. El primer acto lo llamaron Bienvenido al infierno. Así que imagínate, Juan, la voluntad de generar violencia que hay. Pero ¿cómo sucede? ¿Cuál es el modus operandi? Hay una movilización. Sí. Que no podés prohibirla. No podés porque estás afectando uno de los derechos primarios de la gente, que es el derecho de expresión y de manifestación. Bien, una manifestación y estos personajes se infiltran disfrazados, llegado un momento, tiran algo. Se sacan las ropas que tienen arriba, quedan todos vestidos de negro y ahí empiezan a actuar con violencia para movilizar absolutamente todo. Puede tratarse de una movilización pequeña, puede tratarse de una movilización grande. Entonces, eso también lo tiene bastante en vilo el gobierno. Tenés las movilizaciones, tenés el alerta terrorista y tenés por el otro lado la seguridad de los presidentes, que es probablemente la variable más sensible. Y ahí intervienen no solo nuestras fuerzas de seguridad, un montón de arsenal que está llegando desde China, Estados Unidos y otros países muy poderosos para vigilar, para ayudar en la custodia, no solo de las calles, sino fundamentalmente de sus presidentes. ¿Y qué sucede? Por ejemplo, hay algunos presidentes que traen comitivas de 1.000 o más personas, que por lo general la mitad son fuerzas de seguridad identificadas. Sí. Ahora, entre nosotros, desde hace mucho tiempo hay un número igual de agentes, policías, rusos, estadounidenses, norteamericanos, chinos y rusos, y también tenés turcos y sauditas que ya están acá. Que ya están acá, están desde hace mucho tiempo, están reconociendo el terreno y muy probablemente nunca te enteres. Y probablemente tampoco se hayan enterado en el Ministerio de Seguridad. Juan, es un gran desafío, no solo para el presidente Macri, porque va a ser muy difícil de poner de acuerdo. Esa es la otra variable, que eso ya no es una seguridad física, sino una cuestión de seguridad para el mundo. ¿Se pondrán los 19 presidentes en la Unión Europea de acuerdo para solucionar
3 temas que hoy te modifican a vos, a mí y a todos la vida: cambio climático, migraciones y guerra comercial, se pondrán de acuerdo. ¿Habrá un documento? Habrá un documento que... Expliquemos, ¿por qué la importancia de un documento? Cuando hay un documento es que todos se pusieron de acuerdo en 4 o 5 artículos, en 4 o 5 medidas. Se firma y listo. Ese es el comunicado. Sí. Yo no estoy muy segura que en Cancillería crean que vaya a haber un documento firmado. Un comunicado. Uno que no lo firme, que fue lo que sucedió en Alemania. Exacto. En Alemania no lo firmó Estados Unidos. Claro. Pero entonces trataron de sacar una solución acorde a todos y dijeron, bueno, vamos a hacer un comunicado que exprese el disenso de Estados Unidos. Hubo comunicado con disenso. Acá, muy probablemente, de hecho, ya dijeron, no hay unión, no hay consenso, no hay comunicado. Directamente no va a haber comunicado. Si no hay consenso, no hay comunicado. Y dejará en evidencia quién no lo firma. Obviamente. Y adivina quién se cree que no lo va a firmar. El mismo del año pasado. El mismo del año pasado, claro. Donald Trump. Exactamente. Sí. Bien. De todas maneras, hay un montón. Si querés, otra vez hablamos. Sí, claro. El montón de tensiones que anteceden, tensiones diplomáticas y geopolíticas que anteceden esta cumbre. O sea, ya de entrada te puedo nombrar 10 peleas entre los presidentes. La verdad que va a ser muy complejo. Dentro de la sede, dentro del plenario, en Costa Salguero y en todas las calles porteñas y los cielos. Porque hoy o ayer Macri firmó un decreto en el que autoriza a la Fuerza Aérea a derribar aviones que no tengan autorización para volar en un cielo bastante extenso. Ajá. Las fronteras, los límites van mucho más allá de la ciudad de Buenos Aires. Muy bien. Gracias, Inés. Como Gracias a vos, siempre. Juan.